Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía son tres de los elementos que componen la tríada oscura de la personalidad. Para platicarnos de ello, nos acompaña el día de hoy Álvaro de Psychoblog. Hay historias que se repiten en distintas épocas, testimonios que desafían la lógica y evidencias que la ciencia aún no puede explicar. Aquí no creemos a ciegas. Investigamos, analizamos y cuestionamos. Bienvenidos a Evidencia X, el podcast donde investigadores, testigos y expertos del ámbito paranormal exponen los casos más inquietantes para que tú decidas qué es real y qué pertenece a lo desconocido. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad estoy muy emocionado después de tantos años de no platicar contigo, volver a entablar esta relación que pues es hasta el otro lado del charco. Álvaro está en España, si no mal recuerdo, y pues nos va a platicar sobre la tríada oscura, que es algo bastante interesante y que pues vamos a ir desmenuzando y desglosando poco a poco. Álvaro, muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea que esté allá donde estés habitando. Pues estoy muy agradecido también por hacerme esta invitación porque, como tú bien acabas de decir, hace muchísimos años ya que no coincidimos en prácticamente nada, ¿no? Los caminos se separaron y cada uno pues se desarrolló a su ritmo, pero después de encontrarnos se ve que efectivamente, después de todo, pues como esa unión, ese cariño, ese Así feeling es. que existió en su momento cuando trabajamos juntos, cuando estábamos también con más gente y tal, pues en cierto modo sigue quedando. De hecho, eso, me alegré mucho cuando contactaste conmigo, cuando me dijiste, venga, vamos a hacer un encuentro, vamos a hablar de tal cosa. Y dijo yo, pues venga, no me diga más nada, vamos a ver cuándo podemos coincidir y ahí estamos. Y lo cual te Y agradezco mucho y me da muchísima alegría. Ya estamos en 2026 y no recuerdo cuándo fue la última vez, pero eso es lo de menos. Lo importante es que ya estamos otra vez aquí para platicar sobre estos interesantes temas, sobre el comportamiento humano, que, wow, vaya que es bastante interesante saberlo, conocerlo y ver cómo nos debemos de conducir con estas circunstancias. ¿Qué es la triada oscura, Álvaro? Ujú. ¿Son Pues tres mira, hermanas malvadas o qué? sí, son tríada oscura, son 3 hermanas barbadas, las que podríamos decir que son como las grandes villanas, ¿no?, de la humanidad, ¿ok? Bueno, para entenderlo, a grosso modo, lo que la gran mayoría de la gente va a encontrar si hace una búsqueda rápida por Google o lo que sea, la va a encontrar como que son como 3 personalidades muy perversas que representan justamente, pues, todo lo que tiene que ver con el abuso emocional, con el utilizar a las personas, con la falta de empatía y con la instrumentalización de las propias relaciones sociales, ¿no? Vamos a entenderlo así. Pero para entenderlo de una manera un tanto más profunda, podemos entenderlo como, eh, tipos de rasgos o configuraciones concretas de rasgos muy concretos que se caracterizan justamente por eso, por cierta lejanía en cuanto a lo que es la comprensión de lo que es la empatía, o se comprende la empatía, pero es irrelevante. La instrumentalización de las relaciones sociales, es decir, utilizar constantemente a los otros para tus fines, tus beneficios y lo que sea. Y un patrón Estamos hablando, perdón, estamos hablando de manipulación entonces, en este punto. sí, podemos hablar perfectamente de manipulación, es decir, dentro de lo que estamos hablando, de lo que es el abuso emocional, por supuesto hay manipulación psicológica y manipulación emocional, por supuesto que sí, ¿no? Y también por rasgos caracterizados por una constante búsqueda de estatus, búsquedas de sensaciones y ese tipo de apartados que también los caracteriza. Ahora bien, podemos hablar concretamente como que son 3 personalidades concretas, no tanto como tal, podemos hablar de eso, como de configuraciones concretas, bien identificadas en ciertos rasgos de personalidad, ¿ok? No De acuerdo. significa que, por ejemplo, tú, César, que un día, ¿vale? Un día te da por lanzar una mentirijilla, ¿vale? A tu pareja, a tus amigos, a lo que sea,
resulta que ahora te vas a convertir en un maquiavélico, porque a partir de ahora eres un maquiavélico. No, no en absoluto, ¿vale? En Ah, absoluto. Oye, ya nos aliviamos. ya, Ahora bien, si tú tienes por sistema un patrón que implica justamente el estar constantemente engañando, estar constantemente mintiendo, no sientes ningún tipo de remordimiento por ello y que lo haces constantemente para eso mismo, para sacar el máximo beneficio en todas las situaciones, sin importarte siquiera en deteriorar con eso relaciones sociales o enfrentar a otra gente ni nada por el estilo, pues a lo mejor habría que tenerlo en cuenta porque eso sí es un rasgo que entraría dentro de la tríada oscura, concretamente más cercana dentro de la psicopatía, por ejemplo, en uno de los puntos, ¿no? Entonces, así como lo entendemos, ¿vale? Todo esto proviene de las primeras investigaciones que se hicieron al respecto, de que tenemos a unos investigadores concretos, que siempre se me olvidan los nombres, porque ya sabe, con esto del tema del inglés, que son básicamente Williams y Paulus, que fueron los psicólogos en inicio que investigaron sobre el tema, y encontraron, haciendo evaluaciones de personalidad, nos entendemos, con un montonazo de test de personalidad, observando mucho a nivel clínico y tal, se dieron cuenta que justamente estos patrones más manipuladores, menos empáticos y tal, se encontraban concretamente en esos 3 puntos, ¿vale? Con unas características muy concretas. Y entonces, ¿por qué se le llama tríada oscura? Porque identificaron justamente 3 características o 3 tipos, ¿vale? Encontramos el tipo maquiavélico, el tipo narcisista y el tipo psicopático, ¿vale? Los maquiavélicos, los narcisistas y los psicopáticos. Los narcisistas y los psicopáticos seguramente les suenará más a la gente. ¿Por qué? Porque estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram todo el día y siempre hay reels de banderas rojas para identificar al narcisista, tu pareja fue un narcisista, cómo identificar al psicópata, cuáles son los rasgos del psicópata. Siempre están presentes porque son como personajes muy míticos, ¿no? Son unos arquetipos muy reconocibles a la hora de identificarlos como si fueran los malvados del cuento. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el maquiavelismo? ¿Qué es esto del Maquiavelo, no? ¿Qué tal? ¿Que sigue las ideologías de Maquiavelo? ¿Que se ha leído El Príncipe? ¿Cómo va esto, no? Cuéntame. exacto, sí, hay que aclararlo. Es el concepto maquiavélico. Sí, mm, pueden que más de un maquiavelista se haya leído El Príncipe, quién sabe, ¿vale? Pero se le llama justamente se le llama el maquiavélico, eh, porque recoge justamente como esa esencia de esa lucha de poder o de esa preservación del poder que representaba bien Maquiavelo en su propia literatura, ¿vale? Entonces son personas que en sí no es que estén carentes de empatía o que no les importe la gente, porque fuera de lo que son los apartados referentes al poder o lo referente a las luchas de competición, pues son gente que pueden ser igual de amables, familiares, cercanas y tal, pero por lo general suelen ser, lo dicho, muy trepas. Son personas que son extremadamente competitivas y que no les importa mentir, liar, Mm. hacer triangulaciones con la gente por tal de seguir escalando dentro del estatus social, ¿vale? Para reconocerlo bien, si queremos reconocer a lo mejor una figura más maquiavélica dentro de lo que es la cultura popular, de personajes de ficción, porque mucha gente suele identificarlo a lo mejor muy bien dentro de lo que son los personajes de ficción y tal, lo podemos identificar con el personaje de Meñique, de Juego de Tronos, ¿vale? Ah, perfecto. Entonces tienes ahí un personaje que la gente no sabía, a lo mejor, ubicarlo muy bien, de decir: "No, pero es un psicópata, no, pero es un no, 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 no es un psicópata como tal", porque nota muchas veces expresa realmente cierta emocionalidad, expresa fervor y admiración por ciertas personas, pero claro, está inmiscuido en unos contextos, como son estos juegos de palacios y reinos y tal, en las que tienes que tener esa mentalidad con la única condición de mantenerse a flote y sobrevivir, ¿vale? Por una parte sobrevive y por otra parte, pues eso, consigue siempre lo que él quiere. Pero Entonces fuera estamos hablando, perdón, entonces estamos hablando de que son personas que tienen una meta y que esa meta la van a lograr, no importa cómo sí, hacerlo, ¿sí? sí o sí, El fin ¿vale? justifica los medios para el maquiavélico. Ujú, efectivamente, el fin justifica los medios. Porque además se tiene esa concepción de que
estoy en contextos donde esto realmente es como una jungla. Es decir, si yo no me defiendo, si yo no como, me comen. Entonces ahí es donde encuentras esa justificación. Son entornos donde no importa para nada que tú tengas una ética, que tú tengas una moral impecable, que tú no importa. Por eso lo mejor es, pues ya está, ver cuáles son las cartas, saber cuándo te tienes que quedar callado y saber cuándo tienes que hablar para echar abajo a todos los que tengas por alrededor tuya y si hace falta, pues pasar por encima de ellos. Tal y como te estoy describiendo, son en realidad los 3, ¿vale? Nos los podemos encontrar en estos medios, pero son personas que perfectamente por estas actitudes se podrían mover muy bien dentro de la política, por ejemplo. La política en Claro. sí mismo, lo que es ejercer la política como tal, el juego interno de la política consiste justamente en eso, ¿vale? En saber leer los diferentes equilibrios de poder que hay en los diferentes grupos y a partir de ahí aprovecharlos a tu favor. O sea, es tal cual, ¿vale? Pero claro, fuera de lo que es ejercicio de la política, esa persona puede seguir siendo una persona normal sin ningún tipo de complicaciones. Bueno, y es que la política es el ejemplo más adecuado para esto de lo maquiavélico. Alguien que quiere encontrar un camino y no le va a importar, incluso podría ser, Álvaro, hasta humillarse en algún punto por conseguir lo que quiera. Ujú. Si le es beneficioso a largo plazo y no hay otra salida, podría ser perfectamente. Date cuenta, y esto lo podemos ver muchas veces en ciertos juegos políticos, y es que lo que se mueve muchas veces por ese tipo de dinámicas, muchas veces no es lo que ve el público. El público al final termina viendo lo que se ve en las noticias de televisión, lo que se termina viendo en los cortos virales, lo que ves en la columna del periódico. Pero es que lo que en principio puede parecer a lo mejor un señalamiento abierto o una mentira flagrante, dicha de manera descarada, o lo que tú dices, un gesto de humillación, a lo mejor por detrás, sin que tú lo sepas, lo que al ojo público se sepa, pues hay un movimiento estratégico más a largo plazo y más táctico que, por supuesto, esa persona sabe leer y comprende perfectamente, pero que para nosotros es algo que se nos pasa por alto completamente. Por supuesto. Sí, y además supongo que tendrá la manera, si es tan maquiavélico, como hasta de disfrazarlo, ¿no? Justificarlo en algún momento. Y hasta Ujú. lo puede usar como para sus planes. La justificación y todo eso siempre entra dentro de lo que son los clásicos juegos de manipulación, ¿vale? No en el ¿De acuerdo? caso ya no tanto de una manipulación, podemos hablar manipulación psicológica, más bien esa es la manipulación comunicativa, ¿vale? O sea, hay que saber comunicarse bien dentro de estos ámbitos, teniendo en cuenta, por ejemplo, los ámbitos, por supuesto, de la política, pero es que no podemos trasladar a cualquier otro. Podemos hablar, por ejemplo, del ámbito empresarial, quedaría igualmente igual, que quedaría de la misma manera, del ámbito financiero, de los ámbitos donde la gente, por cada movimiento que haga, se juega mucho, ¿vale? Y donde la competencia es atroz, más incluso que en el mundo del deporte. Porque muchas veces cuando se habla de competencia, normalmente es inevitable que estemos hablando del deporte. Pero ¿qué pasa? Que es que el deporte está todo muy reglado. Vale. Cuando los jugadores de fútbol entran al campo, las reglas están muy caras, muy claras. Y muchas veces el resultado que tú ves es un resultado que viene o de la motivación de los propios jugadores, más el entrenamiento y de saber adaptarse muy bien a las reglas y hacer un partidazo. Pero tú no vas a ver a lo mejor a gente jugando sucio, lo que sea. Y de hecho, aquellos jugadores de fútbol que empiezan a jugar sucio, no se les empieza a mirar bien, siempre van a tener sanciones y van a pasar más tiempo en el banquillo que jugando, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos de entornos que estén muy reglados, lo que nos encontramos es todo lo contrario. ¿De Siguen habiendo acuerdo? muchísima competitividad y mucha lucha por el poder, pero como no hay reglas, ¿sobre qué te amarras tú? Pues no te amarras a nada, es un sálvese quien pueda. Entonces, saber leer muy bien las diferentes situaciones para intentar tú adelantarte a lo que hay. Ah, comprendo. Sí. Sí, la competencia. Y siempre están motivados por competencia estas personas. O sea, van a estar involucrados siempre en un contexto de competencia, siempre va a ser como que su móvil. Ujú.
Voy a ganar, voy a ganar. Para los para un perfil más maquiavélico, los entornos que realmente le mueven a comportarse de esa manera son entornos donde se debe de competir muchísimo por estatus, ¿vale? Si hay algún tipo de interés por el estatus, entonces vas a estar moviéndote con esos términos. Para no Pero como perder. vamos a ver sí, pero como vamos a ver, el tema del ego personal y las luchas de estatus van a estar presentes, de hecho, también con las otras características. Solamente que, si bien hemos dicho que el maquiavélico se mueve exclusivamente para conseguir esos objetivos dentro de las competencias de estatus, los otros se configuran de una manera un tanto más diferente, ¿vale? También Claro. van a pelear a lo mejor por estatus, pero de una manera diferente. El Eh, maquiavélico, digamos que es más estratega. Perfecto. Sí, tiene ciertos rasgos de inteligencia, pero para el mal. Te puedes encontrar maquiavélicos que son unos auténticos estúpidos y otros que son tremendamente inteligentes. Es decir, el hecho de que tú estás dentro o que se te categorice dentro de la tríada oscura no significa que sean todos auténticos genios del mal, ¿no? Que sean como muchas veces lo podemos ver en las clásicas películas o en las novelas y tal. No, son personas normales, solamente que desarrollan una serie de habilidades eh, que les son útiles para los entornos en los que ellos se quieren mover. Igual que tú te has especializado estás en periodismo y eres a lo mejor un excelente investigador sobre temas paranormales y sabes llegar y ya ves cosas, sabes perfectamente qué preguntar y qué no preguntar Claro. y puedes sacar a lo mejor mucho de eso. Pues esa es tu habilidad. ¿Cómo la has desarrollado? Pues mira, pues con mucha curiosidad, con mucha práctica, equivocándome, viviendo mi vida, pues es que ese es el entorno que a ti te interesa. Pues a esta gente les interesa también estos entornos y simplemente lo ven, se desarrollan ahí. Perfecto. Sí, sí. Esa es Así es. digamos, la primera pata, ¿no? De la triada. Quizás la parte más desconocida. No es la más inofensiva, es decir, no es la más inofensiva, ¿ok? ¿De Porque no acuerdo? hay ninguno que sea inofensivo como tal, ¿no? Todos tienen ese riesgo, pero en comparación con los siguientes, digamos como que es el más enfocado, por decirlo de alguna manera. Bueno, Pues después tenemos otra figura, que quizás sea también bastante más reconocida, que es la figura del narcisista, ¿no? exacto. Narcisista que proviene del propio mito de Narciso, de aquel hombre que se enamoró de su propio reflejo y al querer salvarlo de las aguas se terminó ahogando en el propio río, ¿no? Pero justamente cuando se hablan de rasgos narcisistas hay muchas confusiones, porque está el narcisismo que nosotros conocemos como algo profano, es decir, algo popular. Tú eres un narcisista, ¿vale? Cuando se te señala sin nada. Y después tenemos el narcisismo como etiqueta clínica, Ok, ¿vale? Porque dentro de la psicología no es que exista la personalidad narcisista como no, existe la etiqueta clínica del trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Es un trastorno, es un desorden de personalidad como tal. Pero después está justamente la etiqueta que muchas veces utilizamos, de manera popular para señalar a la gente como que son narcisistas. ¿Hay algún tipo de diferencia? No hay mucha, no hay mucha como tal, ¿vale? Es la identificación más popular y después está la identificación más clínica. Lo que pasa es que, claro, lo clínico, como está, valga la redundancia, reducido al elemento clínico, cuando se habla del trastorno narcisista, se habla siempre desde el propio sufrimiento de la persona, ¿vale? Y no se habla tanto como de lo que termina haciendo en lo que es el día a día, ¿vale? Sin embargo, cuando te refieres al tema narcisista a nivel popular, efectivamente tú estás señalando una forma de ser en toda su completitud, sin tener en cuenta a lo mejor si en ese momento tiene algún problema o no tiene ningún problema, o estás sufriendo o no estás sufriendo, a ti te da igual, sigue claro. siendo como Y de hecho, en este punto, ese narcisismo cae en una especie de estereotipo, ¿no? O sea, donde pues la gente lo generaliza mucho, pero no entra a profundidad sobre lo que lo que estabas platicando, ya como una etiqueta psicológica.
O sea, Sí, uno usa narcisista, pero así como que cualquier cosa, ¿no? sí, pero porque se ha puesto muy de moda, básicamente, como todo en Internet, ¿no? Se pone de moda, entonces el propio hashtag, la etiqueta, te Mm, salen 20.000 expertos de debajo de las piedras a hablarte de narcisismo, cada uno de una manera diferente, y dices tú, pero ponerse al menos de acuerdo todos ustedes, entre ustedes, pero poco se habla justamente de lo que es la propia etiqueta clínica, que ahora la revisaremos, ¿no? Como tal. Pero perfecto. para identificar lo que viene siendo, como lo describían Paulus y Williams sobre lo que es el propio narcisismo, pues bueno, es un patrón de conducta muy caracterizado por personas que se tienen en apariencia, ojo, y esto es importante tenerlo en cuenta, que se tienen en apariencia una muy alta estima, ¿vale? Que desprecian por completo la propia presencia de los demás, considerándose que están por encima del resto de la gente, que son superiores. Se caracterizan también por un rasgo muy concreto de cómo entender el mundo que se le llama el sentido de derecho. Y tú dirás, ¿qué es esto del sentido de derecho? Pues muy sencillo, esto es que yo me lo merezco todo por quien soy. Ese es el sentido de derecho. Yo tengo derecho a tener, poseer o exigir lo que yo quiera porque soy yo. Ya está. Eso es tener Exactamente. sentido de derecho. Y de hecho es uno de los rasgos más fundamentales para identificar a una persona que simplemente tiene un ego muy grande o si realmente entraría dentro de estos rasgos narcisistas. El sentido de derecho, ¿vale? Y después, por supuesto, una falta de empatía por los demás que viene muchas veces motivada justamente por eso mismo, porque se siente que son superiores a los demás. Sin embargo, en cuanto a la comprensión de la empatía en el narcisismo, es bastante peculiar, ¿vale? Porque el narcisista como tal no es que carezca de empatía, es capaz de sentir empatía. Lo que pasa es que son personas que se tienen como en tan altísima estima, se sienten tan superiores o tienen que jugar la baza de que se sienten tan superiores y ven a los demás como tan inferiores que esa diferencia genera también una distancia psicológica, ¿vale? Es la cosa de, vale, me podría preocupar, pero ¿para qué preocuparme por esto si es un problema menor? Yo soy mucho más importante. Mis Y, problemas son mucho más importantes. Lo que a mí me y- pase es mucho más importante de lo que te pase a ti. Entonces, ya no es un problema de falta de empatía, sino de cómo estás enfocando, digamos, esa empatía, porque realmente no te estás colocando en una posición de igualdad. Tú sientes empatía por aquellos que tú sientes que están en tu mismo nivel, en tu misma línea, los que forman parte de tu grupo, los que son tus iguales. Pero claro, eh, para eso tienes que percibirlos como tus iguales. No tienes que percibirlos inferiores o así es. completamente diferentes a ti, A ver, ¿vale? dos cosas aquí. Entonces, esto es lo que se llama o se conoce como complejo de superioridad, Álvaro. Es una de las tantas maneras de verlo, ¿vale? También se le puede llamar la egolatría, de sentir eso como una adoración incluso por ti mismo. Y aunque la definición muchas veces, aunque en sí es errónea, pero todo el mundo es capaz de hacerse una buena representación mental de lo que es esto, de gente que se tiene como muy en buena estima, esconde una trampa. Porque realmente los narcisos, por simplificarlo, ¿vale? Para saber de dónde estamos hablando, los narcisistas o los narcisos no son personas que realmente tengan una autoestima muy alta, todo lo contrario, ¿vale? Tienen un ego muy inflado, pero es muy frágil. Son personas que son muy reactivas a nivel emocional, sobre todo si les toca directamente a ellos. O sea, si te cachondeas de ellos directamente, te vas a ganar un enemigo muy fuerte o te van a atacar con mucha potencia, ¿vale? Porque justamente le estás tocando justamente en su punto débil, ¿vale? Que es justamente el tema del ego. Por eso son personas que aparentan que tienen una gran autoestima, que son muy orgullosas, que lo tienen todo muy asentado, pero que después a la hora de la verdad, en cuantito le metes el dedo en la llaga, los notas lloran como nenazas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una de las características que también hay. Después, fíjate tú
hasta dónde llega muchas veces el ego de que incluso cuando le señalas pequeños detalles que en principio no deberían ni de tener importancia, simplemente por meterte con ellos, Sí, claro. ellos son capaces como de justificarse y rejustificarse sobre ese detalle por tal de hacer una sobrecompensación de ello, porque no puede haber ni una sola grieta que no sea perfecta sobre ello. Qué sé, es como si tú vieras a alguien, como si tú, César, yo qué sé, yo fuera una de estas personas y yo qué sé, por intentar faltarme, me dice, yo qué sé, dice, tío, te estoy viendo el brillo en la nariz y se te ve una nariz enorme, tío, tienes una nariz enorme. Mm, Entonces, a ver, yo me considero perfecto, yo me considero que tengo, o sea, que soy guapo como tal y que tengo una buena nariz. Que tú me digas eso va a hacer que ahora yo vaya a sobrecompensar y yo te diga, hombre, no, no, ¿qué estás hablando? No, es el ángulo de la cámara, ¿vale? Mira, te lo voy a demostrar. Y yo me cojo aquí, me pongo a cambiarme el ángulo de la cara, lo ves, mira aquí, y la gente siempre me dice que tengo una nariz, pero no es así, porque cuando me miras bien, la nariz está normal. claro, Mira, claro, sí. este tabique que me lo medí hace un mes y el tabique está perfecto y las fosas en comparación con los pómulos y te lo empieza a sobrecompensar de una manera que dices tú: "Y yo ya está, ¿qué? ¿Para qué me manda a mí meterme con tu puñetera nariz? Que realmente no me importa tu puñetera nariz". Pues funciona así, Sí, sí. ¿vale? Y eso hablando de rasgos, físicos, ¿no? Supongo que esto aplicaría en otros fundamentos, en otras cosas de trabajo y de manera de Uf. pensar, etcétera, etcétera. O sea, eso es ahorita más un ejemplo de lo que puede molestar al narcisista. Sí, son los mejores. Si son en el trabajo, son los mejores. Siempre son los mejores. Que no pueden tener un No error. pueden tener y lo peor que le puede pasar a un narcisista es eso, de que te diga que es el mejor del trabajo y por lo que sea, puede tener razón. Y puede ser así, porque hay gente que tiene muy buena habilidad para cualquier cosa y a lo mejor después tienen el ego inflado o son muy humildes. Tú eso no lo puedes controlar, ¿vale? Pero sí, normalmente, y de esto se me remite siempre un mismo caso que me parece también muy paradigmático. Hace años una amiga me estuvo hablando de otro conocido que tenía que siempre presumía de ser un fotógrafo excelente. Era un fotógrafo excelente. Sin embargo, no trabajaba dentro del campo de la fotografía. Ah, Y siempre cada vez que preguntaba, bueno, mira, y yo qué sé, ¿por qué no te anuncias como fotógrafo artístico o empiezas a hacer fotografías a lo mejor en los eventos como, yo qué sé, bodas, bautizos? ¿Tú me entiendes? Este tipo de cosas donde siempre se necesita un fotógrafo bueno, que saque buenas imágenes, te creas tu nombre y siempre va a haber una ujú. excusa. No, 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 es que eso es trabajo, no, no, es que eso es trabajo. Bueno, yo qué sé, ¿y si te presentas a este concurso de fotografía que mira, tienes un buen premio y tal? Ah, no, 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 yo no tengo por qué ahora. Yo sé que sí, bueno, yo no tengo por qué estar demostrando ahora concursos de fotografía ni nada por el estilo. Además Para están nada. comprados. Sí, 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 esa gente además son todos unos esos siempre son muy turbios todos. Siempre hay uno, qué casualidad en el jurado, que siempre no, 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 yo paso, esa gente son todos unos o sea, por supuesto. Siempre hay una externalización, en ese sentido siempre hay una externalización de esa responsabilidad. Los demás son los idiotas, los demás son los malos, los demás son los inútiles, yo soy el que carga con todas las consecuencias, yo siempre soy la víctima o yo siempre tengo la voz de la razón, ¿vale? Para Pobrecito, mí lo sí. mejor, para los demás, o la chusta, ¿vale? Qué pena. Sí, sí. Sí, pero dicho Ese esto es un buen ejemplo. Lo bueno es que has buenos ejemplos muy, muy claros, Álvaro, porque sí, efectivamente, de repente queremos entender bien el tema para que al final, o más adelante, entremos en otros cuestionamientos, ¿no? De las red flags y además cómo evitarlos. Pero bueno, nos falta todavía hablar de la psicopatía, ¿no? ujú. La psicopatía posiblemente sea más compleja, No, porque sí, porque si bien hemos dicho que un maquiavélico tiene muy bien definido cuáles son sus motivaciones, el narciso lo que le prima mucho es, digamos, su propio ego, el querer, digamos, como representarse como grandioso cuando realmente no lo es. De hecho, sobre los narcisistas hay un
hay un par de características que también son muy peculiares. Y es que aquellos que han vivido o han tenido la mala suerte de convivir con ellos de alguna manera, suelen siempre describirlo de la misma manera. Y cuando no lo reconoces así, cuando te cuente lo que te voy a contar, lo ven muy claro. Es que los narcisistas, antes de pasar a los psicópatas, los narcisistas son los protagonistas de su propia película, ¿vale? Viven la vida como si fueran los protagonistas de su propia película. Y cada vez que se encuentren con otra persona, según cómo los traten a ellos, se pueden convertir en los coprotagonistas de su película, si los tratan bien y los elogian y los tienen como si fueran tal, o se convierten automáticamente en enemigos, en los antagonistas, si no les vale la pena, ¿vale? Pero enemigos, enemigos, jurados a muerte, ¿no? Amigos, Prácticamente. ¿vale? Sobre todo cuando entra en algún tipo de situación que ellos interpretan que es como una ofensa o un conflicto abierto. Entonces, tal. Si no, pues simplemente son NPCs del mundo, porque estamos en una película, por supuesto, tienen que haber extras. Si no, no sería una película grandiosa. Eso en cuanto a esa representación. ¿Qué pasa? Que antes estábamos hablando de narcisismo como una etiqueta clínica, trastorno narcisista de personalidad. Y claro, la gente se preguntará, pero bueno, ¿y esta gente con el ego tan inflado y todo eso realmente va a terapia? Pues sí, va a terapia, pero no te vas a encontrar un narcisista que vaya a terapia, ¿vale? Se siente delante de su terapeuta y diga, mira, yo vengo porque tengo el problema de que soy narcisista. No, ninguno. Al revés, están encantados de haberse conocido, todos. Están encantados de haberse conocido. Pero siempre van a ir a terapia porque empiezan a tener problemas de ansiedad, tienen problemas de depresión, tienen problemas de otra índole que son causados justamente por su Exacto. paso por el mundo, pero que no es justamente eso. Por ejemplo, te puedes encontrar a muchos que pueden ir tremendamente deprimidos, tanto chicos como chicas, hombres y mujeres, diciendo que es que estoy completamente deprimido, estoy completamente desmotivado del mundo. ¿Y cuál es la razón? Y cuando se indaga, es que resulta que estoy completamente deprimido porque es que los demás no hacen lo que yo quiero que hagan. Hablando justamente, como estábamos hablando de posiciones de poder, como por ejemplo los maquiavélicos, te puedes encontrar a muchos perfiles de este tipo dentro de la política, cuyas motivaciones no son tanto como encontrar posiciones de poder, como por ejemplo el hecho de aprovechar de que yo, por supuesto, me considero superior a los demás para o encontrar un montonazo de adeptos que se dediquen a inflar mi ego eternamente y, ¿por qué no?, pues aprovecharme de las situaciones y desplegar, pues bueno, otro tipo de perversiones sociales, ¿ok? Es bien sabido que hay muchos políticos, por ejemplo, que no se meten en la política porque quieran escalar alto, sino porque si yo fundo este partido concretamente con estas ideologías, pues mira, voy a tener muchas churris a mi disposición, ¿vale? O si yo digo estas cosas, si yo me aferro a este tipo de discursos, pues voy a tener muchísimos seguidores, por ejemplo, ¿no? Ya Ujú. estamos hablando como de la política formal como de la política no formal, ¿vale? A lo que son los discursos que te pueden mover también por redes sociales y todo eso. Entonces ahí te puedes montar muchísimo. Y te puedes montar. ¿Y cómo? En redes sociales realmente tú puedes ser quien tú quieras. Tú te puedes montar tu personaje, como en un juego de rol, pues es el sitio perfecto para que un narcisista se desarrolle, pues como le dé la gana. Así es. ¿Por qué? Porque yo te enseño exclusivamente lo que yo quiero que tú veas. Entonces, todo es perfecto, todo está cuidado, mi discurso está a la perfección. Es Exacto. así, te puedo arrancar todo lo que me dé la gana, porque como yo soy superior a ti y tú eres idiota, pues te mereces que te estafe, Pero, te ajá, pero mereces que te engañe. si además este narcisista es maquiavélico, no le va a importar, por ejemplo, utilizar el engaño, el chantaje, todas estas armas para convencer al otro de que pues, es el mejor, ¿no? O sea, Es que ya lo aquí, es, claro. aquí está ya dos partes de esta triada. El psicópata quizás es la figura más enigmática, porque es la que más arrastrada por los mitos, que es uno de los grandes problemas que tiene a la hora de entender, digamos, esta configuración. Uno de los principales mitos que se tienen en cuenta es que todos los psicópatas son eso, como enfermos. La Ah, ok. psicopatía como tal es un trastorno. Ya no está estipulada, no está definida como tal, ¿vale?
cualquier experto como tal te va a decir, no, los psicópatas como tal no son unos trastornados, no sufren ningún tipo de trastorno. Es No una sufren, lo configuración, gozan. Por eso no lo sufren, Álvaro. no sufren cosas, es una configuración de personalidad muy concreta, ¿vale? Caracterizado justamente por falta de empatía, por una constante, y aquí sí se ve muy claramente, por una falta de empatía, una instrumentalización muy fuerte de todas las relaciones sociales y sobre todo, por una búsqueda constante de sensaciones. Que esto es quizás lo más difícil de comprender, ¿vale? Porque cuando hablamos de búsqueda constante de sensaciones es eso, es el psicópata como la figura que muchas veces no solemos asociarla como tal, pero es la figura del aventurero, del que siempre necesita hacer algo nuevo, del que siempre necesita conquistar una cota nueva, del que siempre está buscando nuevas formas de moverse, porque es tal muchas veces el vacío que puede llegar a sentir en lo que es en su propio día a día, vamos, se aburre como una ostra, que tiene que estar cambiando constantemente de estimulación, Ok. ¿vale? Entonces, de hecho, había una clasificación, porque claro, hay muchísima literatura, muchísima literatura sobre la psicopatía, entonces que yo que no controlo, no abarco tanto como para, pero me Muy acuerdo, complejo, ¿no? El tema entonces es muy complejo, Álvaro. es complejo porque, lo dicho, hay muchísimo mito, muchas veces ese mito creado justamente por profesionales y estudiosos que previamente habían teorizado sobre la psicopatía, lo que pasa que posteriormente ya se han ido desmintiendo estos mitos. Lo que pasa que, claro, en cuanto a temas de cuentos populares, y tú lo sabrás bien, además por el campo en el que te mueves, es muy difícil que sobre lo popular siempre se establezca como las últimas versiones de lo que hay. Claro. Siempre se puede establecer como versiones anteriores. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de entender, son mucho más sencillas, por decirlo de alguna manera, a veces son más fatalistas en cuanto a entender el mundo en blanco y negro, o sí o no, que cosas a lo mejor más modernas y por lo tanto más complejas que necesitan una reflexión previa y una información quizás menos accesible para lo que es el día a día, ¿no?, de las personas. Pero pasa así. Por ejemplo, estábamos hablando de eso. No es un trastorno, es una configuración de personalidad. Segundo punto, no, los psicópatas no son genios, ¿vale? No son como Aníbal Lecter, que todo el mundo tiene la figura de Aníbal Ah, Lecter como tal. No, no son genios. Son genios incomprendidos. Algunos sí, eran bastante inteligentes y tal, pero el psicópata como tal puede ser tan normal como tú, puede tener una inteligencia tan normal como tú. Pueden ser incluso más estúpidos que tú, ¿vale? ya es mucho. De hecho, es que hubo un caso aquí en España, una figura criminal que fue el Chicle, Ujú. llamaban así, el Chicle, ¿vale? Muy pegajoso el nombre. Sí, es un nombre bastante pegajoso y también tenía costumbres bastante pegajosas. Básicamente fue responsable no de una, sino de varias muertes en su pueblo, de varias desapariciones de chicas, y al Chicle se le describía siempre de la misma manera. O sea, era un tipo que básicamente era un cazurro, ¿vale? No era un tipo especialmente brillante, pero no sabía la gente cómo, que por una parte era tremendamente odioso, porque esto es una característica a la que la podemos mencionar también en cuanto al tema de la psicopatía. Era un tipo tremendamente odioso, se llevaba mal con todo el mundo, pero ahora sí, como al nota se le metiera en la cabeza algo, era capaz de embelesarte con lo que fuese, ¿vale? O sea, era capaz de embelesarte. Siempre se salía con la suya, con lo que sea. Entonces, volvemos a lo mismo. Dice, estamos hablando de personas que para ciertas habilidades son capaces de desarrollarse muy bien, pero Ajá. después tenemos figuras como esta. Dice, siempre tenemos la cosa como el psicópata, que es frío, calculador, que es súper inteligente, que es capaz de ver. Que no, que te puedes encontrar la gente que sea muy bruta, que realmente también después sean psicópatas, ¿vale? Me acuerdo del caso de una amiga que le tocó en su momento ir de jurado Ah, a un juicio, ¿vale?
Y siendo el jurado de juicio, mientras que iba viendo de qué iba el caso y todo eso, era un asesinato dentro de una familia, ¿vale? Un hermano que terminó matando a otro hermano por temas de herencias, para nada. Una cosa muy rara, ¿vale? Es parece que no, que cómo van a pelearse las familias, ¿no? Por las herencias y todo eso. No pasa Y eso la gente nunca. que era un poquito entendido del tema, lo estuve viendo, de cómo el nota actuaba, de cómo el tipo estaba en la sala de juicio, de cómo se comportaba, qué temas sacaba a relucir. Decía: "Hostia, este tipo es que bruto como él solo", porque era de un pueblo perdido, de la España más profunda, pero decías tú: "Es que el deje que tiene es de eso, de una persona que es un auténtico psicópata", ¿vale? Órale. De ahí es donde está la cosa. Sí, Entonces, muy contrastante con lo que tenemos de entendido o que nos llega como psicópata, ¿no? O sea, muy sí, contrastante lo que nos acabas de de dar. hecho, normalmente siempre tenemos esa visión de que son personas como muy frías, muy calculadoras, pero por lo general se suelen caracterizar por todo lo contrario, de que pueden llegar a ser muy impulsivos. De ahí también esa cosa de buscar constantemente sensaciones y todo eso. Wow. Eh, ¿cómo resaltarlo? Muchas veces se tiene esa imagen porque hay una cosa que sí que se caracteriza mucho dentro de la psicopatía, que es la falta constante con la conexión con sus propias emociones. Hay algunas teorías, algunas publicaciones que directamente te dicen: "Una psicópata como tal no siente, en cuanto a que no es consciente, digamos, de las emociones que experimenta". Como mucho es, consciente de la frustración, como mucho eso, de la frustración, la rabia y el impulso sexual. De eso sí es consciente, ¿vale? Pero del resto del gran catálogo de emociones que tiene el ser humano, parece que como que pasan por debajo del radar, ¿ok? Y es que incluso a nivel anatómico, lo que se ha llegado a encontrar que eso, que en cuanto a lo que es la propia configuración cerebral de los psicópatas, se encuentra que sí, que hay una pequeña lejanía, una desconexión bastante fuerte entre lo que es los núcleos cerebrales relacionados con el tema de la emocionalidad, sobre todo de cierta emocionalidad, digamos, Sí, más primitiva o más desarrollada. Incluso también tenemos en cuenta del tema del miedo, también están bastante desconectados del miedo, con lo que son las cortezas relacionadas con el tema del control de los impulsos o incluso de la propia expresión consciente de la conducta. claro. Entonces, lo que eso sí, lo que no se sabe, y esto es interesante porque muchas veces damos por hecho de: "¡Guau! Esos son los cerebros de los psicópatas, están así desde nacimiento, no sé qué". Ajá. Lo que no se llega a saber es, esto es como todo, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? No se sabe si eso es consecuencia de su propia configuración cerebral y han sido así siempre, o, mm, es fruto simplemente del modo de vida que han tenido, ¿vale? Entonces, ahí siempre se tiene la cosa de que, vale, no estamos hablando de un trastorno, no estamos hablando de gente que a lo mejor han pasado un trauma, después del trauma se han vuelto psicópatas, ¿no? Que el trauma se convierte en la excusa ahora para todo. No, no se sabe exactamente dónde está el punto como tal, no se sabe Y dónde se ha está. buscado, ¿verdad, Álvaro? Incluso recuerdo que en la antigüedad la frenología trataba de encontrar esa respuesta, ¿no? A través de supuestamente la forma del cráneo, que no Y las funcionó, se y descartó, ¿no? Pero, o sea, se ha aquello. buscado mucho. Sí, se ha buscado. Sin embargo, lo que sí está claro es que ese patrón concreto, no es algo que surja exclusivamente de la propia socialización, porque irónicamente es algo que se ha encontrado en todas las sociedades, ¿vale? En todas las sociedades, Sí, aunque no se identifique justamente con el nombre de psicópata o como tal, siempre se encuentra que hay individuos que son tremendamente molestos, que siempre caen tremendamente mal, que siempre están liando lío y que justamente en vez de andar por el grupo, parece que hacen todo lo contrario. sí, claro. Sí, o bueno, se me ocurre, no sé hasta qué punto podría confundirse este tipo de comportamiento con un autismo. Ya ves, Pues gracias a Dios, sí es verdad que hay mucho más registro en cuanto a el propio diagnóstico del autismo, ¿vale? así es. Porque además hay signos, neurológicos muy claros, ¿vale?
que referirlo sobre el tema de la psicopatía. Entre otras cosas porque el autismo, donde está el déficit justamente es en el tema social, ¿vale? Y ya no solamente en el tema social, sino también en cómo se toman los diferentes signos, los diferentes símbolos, ¿vale? En cómo se interpretan los símbolos. Por eso el tema de que tiene que ver con todo el tema del lenguaje, de cómo entenderse, sobre todo el sublenguaje, cosas secundarias, suele ser mucho más dificultoso para las personas que sufren de algún tipo de rasgo dentro del espectro autista que para las personas que son psicópatas. Las personas que son psicópatas son capaces de entenderlo absolutamente todo, ¿vale? Bien. Ok, entonces ya tenemos aquí los tres este, estereotipos, o cómo se podría llamar, Podemos hablar de los 3 tipos, ¿no? conceptos. Dentro de la triada oscura. Bien, yo te preguntaba entonces ahora, ¿cómo detectarlos? O sea, ¿cuáles son las red flags para detectarlos? Porque a veces, y como lo mencionaste, de repente van a tratar de tratar o aparentar empatía, sobre todo si no la tienen, pero si este sujeto es maquiavélico, buscará la forma de ser empático, ¿no? O de aparentar empatía. Además, y además eso de que si algo se caracteriza muy bien, en general, dentro de la propia triada, es que son muy buenos actores, Ok, ¿vale? Actores. Son capaces, por ejemplo, dentro del mundo de la pareja, que es justamente uno de los ámbitos que, por una parte, como son los más íntimos, donde más se demanda el hecho de decir, a ver, ¿cuáles son los rasgos para identificar y tal? Eh, dentro, justamente, por ejemplo, el psicópata, por ejemplo, puede ser, puede llegar al momento de que se convierta directamente en tu amante ideal, que actúe y se convierta justamente en el hombre o en la mujer de tus sueños, como tal. sí, Estamos hablando de personas que en sí mismas, como una configuración de personalidad, no existe. Están vacíos en ese sentido. Pero como están vacíos, se pueden llenar de lo que ellos quieran. Entonces sí, pueden actuar a la perfección para representar así es. todas tus fantasías, todas tus necesidades, reflejarlas, usarlas a tu favor y parecer las personas más puñeteramente encantadoras del mundo. Lo dicho, hay personas que cuando se encuentran con este tipo de perfiles son muy Ajá, fan, digamos, de este tipo de perfiles, ¿vale? O gente que te puedes encontrar de, yo qué sé, eres fan a lo mejor de, yo qué sé, ¿cómo te cae este político que efectivamente tiene unos rasgos narcisistas que se caen por la pata abajo? O este que se ve perfectamente que es un psicópata. Y te pueden decir perfectamente, no, yo soy fan. ujú, Admiro abiertamente a estas personas, porque son súper interesantes, ¿no? Es que son súper curiosas. Eso sí, no les votaría. En absoluto no les votaría, porque soy consciente de que es la ruina. Pero me fascinan, y hay personas que encuentran fascinación en estos perfiles y se vuelven auténticos fans de estos perfiles, ¿vale? Pero por eso mismo, porque dices tú, estamos hablando de personas que en ciertos momentos están completamente vacías de carácter y ellos mismos son capaces de rellenar ese carácter, pues, con lo que más convenga que hay delante. Hay que tener la habilidad. claro. Sí. Hay otro punto que, bueno, ahorita platicando noté y que se me hace sumamente nocivo socialmente, y dentro del narcisismo, todo quieren tener como que controlado y solamente me admiren a mí y todo esto. Em, y puede llegar, o más bien yo creo que sí llega el caso de que este tipo de personas se convierta en un líder sectario. Peligroso esto. Mm, dentro de los líderes de secta, se han encontrado que efectivamente hay muchísimos que entran, por no decir todos, que entran dentro de esta descripción de la triada oscura, ¿vale? Dentro de esta triada. Y lo que motiva realmente el tema de que terminen convirtiéndose en líderes de sectas, pues mira, son cosas que efectivamente son muy atractivas para estos perfiles, como es justamente el tema de la adorabilidad, de que te adoren, del tema de, sobre todo, el autoritarismo y el control absoluto de gente, de personas,
Y lo más atractivo de todo eso es el poder hacer lo que a ti te dé la gana con estas personas. En este Claro. sentido, sí te recomendaría a lo mejor que hablaras con Pablo Salum, que me parece un experto en sectas, justamente. Él ha sido superviviente, además de una secta, lo que le llama organizaciones coercitivas. Y el tipo es una cajita de conocimientos sobre cómo se comportan los líderes de sectas, cómo son las dinámicas internas, cómo se comportan las propias víctimas, cómo se comportan después las víctimas cuando salen o cuando entran, o sea, todo está ahí. Pero uno de los principales atractivos está en no tanto el tener el poder por el poder, sino lo que tú puedes hacer después con eso. Cómo te puedes aprovechar de las personas, qué beneficios Sí, sacas. claro. Darles constantemente dinero, sacar constantemente favores, aprovecharte de ellos emocionalmente, incluso sexualmente, todo lo que tú quieras, ¿vale? Y todo disfrazado por una aura mística, lejana, da igual. Es esa sensación de yo puedo hacer contigo lo que a Lo mí me dé la gana y tú ¿Y no cómo puedes tocar. logran tener grupos de obediencia, Álvaro? O sea, que son, personas que que incluso no sé si sea correcto el término o el momento de explicarlo, pero de esas, llamados, los, simios voladores, esos que obedecen a ciegas a alguien, o sea, son muy para crear este tipo de personas, que les dices: "Vayan y hagan esto", y pum, lo hacen. Y Y aparte, y con una obediencia y con una lealtad de que ya fui, ya lo hice. Entonces, estos se crean una especie de secta también, o a lo mejor el inicio de una secta, sí, sobre todo en porque redes sociales. si algo tiene, estos perfiles, sobre todo, ya no estamos hablando dentro de lo que es la propia triada, pero sí de gente que saben aprovecharse muy bien de eso, es que saben identificar muy bien ciertos vacíos del público, porque qué casualidad que cuando estamos hablando de cierto público, normalmente siempre se caracterizan por ciertos rasgos muy comunes, son capaces de identificar ese vacío y ellos mismos lo llenan, ¿vale? Convirtiendo entonces lo que es todo lo que tiene que ver con el satisfacerme a mí como una especie de objetivo vital, ¿ok? Y eso muchas veces empieza o directamente lo que hago es destruir tu propia identidad para crear después una identidad grupal, una identidad común, ¿vale? Puedo llamar a mi propia comunidad con un nombre en concreto, puedo Ajá. organizarla con diferentes rangos, lo que sea. Yo identifico una comunidad con un nombre en concreto, entonces cada vez que yo me refiero a la comunidad, sabéis que os estáis refiriendo a todos ellos. Puedo identificar una serie de valores, una serie de normas, una serie de características que os hagan completamente diferentes al resto del mundo, lo cual es muy significativo, sobre todo si quiero establecer una identidad grupal, ¿vale? Que se cree ese sesgo endogrupal, es decir, todo lo que pasa dentro de mi grupo está bien, todo lo que pasa fuera de mi grupo está mal. Obedezco con ello también una forma de ver el mundo de tal manera que todo se vuelve o blanco o negro, lo que yo diga está bien, lo que yo no diga o lo que yo critique entonces está mal, creando entonces una reducción prácticamente de todo Ujú. tu universo y teniendo en cuenta de que ya de por sí la realidad de hoy en día no se mueve tanto en comunidades pequeñas, sino que se mueve directamente por Internet y ya sabemos cómo funcionan los propios algoritmos que siempre van a buscar la manera de darte la razón con todo lo que tú busques, pues llega un momento de que las únicas consignas que tú estás recibiendo son siempre las mismas. Entonces, si estamos hablando de que eres una persona que ya de por sí estás pasando por un momento malo o tienes una identidad un tanto frágil o tienes una autoestima muy baja, vas a sentir muchísimo atractivo por este tipo de perfiles porque justamente transmiten eso justamente a lo que tú aspiras. Una persona con Claro. mucha autoestima, lo que quiere es tener mucha autoestima, ¿vale? Verse a sí mismo como muy valorado. Una persona que tiene a lo mejor un perfil o una identidad frágil, que no encuentra sentido, que no sabe en qué fijarse, que no sabe, digamos, ni siquiera cómo definirse, cuando ve a alguien así, tan tajante, que la vida es esto, yo soy esto y tal, quiere también aspirar a eso. Entonces,
representan también por una parte como yo soy lo que ustedes necesitáis y además dejo que imprimáis sobre mí todas las fantasías y todos los anhelos que a usted os faltan. Porque total, como al final de todo, yo solamente dejo ver sobre mi vida o sobre mi mundo lo que a mí me interesa, pues entonces ustedes siempre vais a tener una fábula, que no es la realidad, vais a tener una fábula del Así es. mundo que es la que a mí me interesa. Por eso, efectivamente, se pueden crear muy fácilmente, yo qué sé, monos voladores que a poco que yo diga, aunque sea de manera indirecta, no vayáis a tal y hagáis tal cosa. No, 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 ya lo han hecho. No has terminado la frase y ya lo han hecho. Y además te lo van a Claro. hacer conocer. Sí, sí, no, y además son personas tan manipuladoras que incluso ya saben cómo funcionan sus grupos, ¿no? Ya los tienen bien catalogados. Sí, entre otras cosas porque es él el que ha creado el grupo. Es así. Sí. No ha hecho Oye, entonces ya explicamos lo que es la tríada oscura, o sea, son tres aspectos, pero hay autores, y esto no lo vamos a escribir ahorita, nada más lo vamos a dejar como un precedente, porque hay quienes incluyen después lo que se le llama la tétrada oscura, incluyendo lo que es el sadismo. Supongo que eso no es para todos y habría que platicarlo en otra ocasión porque también es algo largo y a ver si aplicaría para una tétrada o nos quedamos simplemente con la tríada oscura de la personalidad, Álvaro. Eso depende cómo se entienda también el propio sadismo, ¿vale? Porque es Ok. que el sadismo, es decir, el disfrutar haciendo daño a otros, es algo que se observa mucho dentro del propio narcisismo o del Ajá. propio o de la propia psicopatía, ¿vale? Encontrar goce viendo cómo los demás sufren, pero sobre todo sufren a mi mano. ¿Por qué? Porque hay una adicción muy grande a la propia posición de poder. Y qué mejor expresión de poder del hecho de, como dijimos antes, el poder hacer lo que a mí me dé la gana contigo y que además yo no sufra ningún tipo de consecuencia y que encima yo vea cuál es el resultado final. Es como esta fantasía que muchas veces hemos tenido, ya que nos hemos criado con Disney, nos hemos criado con villanos de película a los cuales hay que vencer porque han hecho muchas cosas malas y cuando justamente a los villanos les pasan cosas malas, tú sientes muchísima satisfacción. Pues ahí está ese pulso, muchas veces sádico, de muchas de esas cosas. Pues bueno, imagínate un perfil que justamente piensa que es el protagonista de su propia película y que justamente los que él considera villanos están ahí para hacerles daño. Pues cuando los villanos lo pasan mal y sobre todo pasan mal por sus propias acciones, la satisfacción que encuentra pues es grandísima. Ellos no lo llamarían satisfacción sádica, ellos lo llamarían un gesto de justicia, porque volvemos a Claro. lo mismo. No hay un solo abusador emocional que se te presente como abusador emocional. Se No, te va por a supuesto presentar que no. o como justiciero o como víctima, nunca como abusador. Claro, exactamente. Pues sí, pero reducir todo a un maniqueísmo nada más de buenos y malos, pues también puede ser un poco absurdo, ¿no? O sea, en el sentido de que, ay, yo soy el bueno y los demás son malos. O sea, Sí, pues pero fíjate tú, aunque vivamos en un mundo tremendamente complejo, ¿vale? El nosotros comprendemos el mundo así, ¿vale? Volvemos a lo mismo, ya que estuvimos hablando antes de las redes sociales, tenemos que dejar de hablar ya de las redes sociales y del mundo de Internet como si fuera una especie de apartado aparte. Esto es algo que solamente te no, 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 no. Ya es algo muy directo, ¿vale? Dice, tenemos que separar lo que es la vida social de la virtual. Ya lo virtual forma parte de lo social, ¿vale? Para las nuevas generaciones es así. ¿Qué pasa? Nosotros lo entendemos como viejos cañuños que ya somos y como adultos que vienen de la época millennial o los boomers anteriores, que son capaces de entender Internet y lo que se mueve por Internet, efectivamente, como un apartado aparte, como nosotros somos capaces también de entender como apartados aparte, pues nuestra vida con las amistades, con nuestra familia, con lo laboral, somos capaces de compartimentar. Pero es que para las nuevas generaciones, para los jóvenes que ya tienen naturalizado
Ujú. todo lo que tiene que ver con redes sociales, porque se han criado ya en eso y lo han nacido y lo han mamado, pues no hay mucha distinción entre lo que se mueve entre lo virtual y lo que se mueve entre lo natural o lo social. Entonces ya, lo virtual Lo forma parte. analógico, Sí. Álvaro. Entonces, uno de los peores pecados que realmente tiene el hecho de moverte por lo digital, con todas sus trampas, es que parece que no, pero parece que cada vez estamos entendiendo más el mundo en cuanto a esos términos, en blancos y negros, en buenos y malos, ¿vale? Por una parte, porque Desafortunadamente. es imposible de que nosotros podamos procesar tantísima información como la que nos podemos encontrar en Internet y reflexionarla además. Entonces, como ya prácticamente estamos en aldeas globales, tampoco tenemos la referencia de un pequeño grupo que más o menos nos vaya encaminando, no, los grupos son enormes y están constantemente en cambio. Entonces, la mejor manera que tiene nuestro sistema cognitivo para seguir teniendo como cierto arraigo con el mundo real es interpretarlo todo de la manera más básica posible, que es esto es negro, esto es blanco, esto es bueno o esto es malo. Es la forma más básica de procesar las cosas. Pero como estamos en un mundo que además funciona con esos términos, está dándose también un fenómeno que hace a lo mejor un par de décadas era impensable, porque cuando se estudiaba a lo que son los perfiles más narcisistas o más psicopáticos en la sociedad de hace 20 o 30 años, las conclusiones, que además se han estado repitiendo hasta hace poco, siempre eran las mismas. ¿No? Esta gente literalmente están escondidas, ¿vale? Porque son contrarias, digamos, al por qué es el propio funcionamiento de la sociedad. Y se tenía razón hace 20 o 30 años. A día de hoy resulta que estamos tan individualizados, tan atomizados y los mensajes que recibimos por parte de la sociedad son cada vez más individualistas, es que resulta que las prácticas narcisísticas o los rasgos psicopáticos o los abusos maquiavélicos resulta que se convierten en lo más normal del mundo. Entonces, resulta que está surgiendo un nuevo modelo de individuo que si antes era a lo mejor el modelo más soñante o más correcto a nivel legal, a nivel moral, se está sustituyendo justamente por el modelo este nuevo que es tremendamente individualista, tremendamente instrumentalizador de todo lo que tiene que ver con lo social y que solamente se preocupa por sí mismo y exclusivamente por sí mismo. Entonces, Vaya que resulta estamos que cambiando. el modelo que siempre había sido como el villano y había sido como desplazado, resulta que ahora lo estás adorando como tu nuevo héroe. Claro. ¿Ves? Estamos viviendo cada vez más complejos. Primero pasando de una posición de lo analógico a lo digital y con toda esta serie de problemas, y yo creo que con la inteligencia artificial nos vienen muchas cosas más complicadas. Álvaro, te agradezco mucho esta participación. Es la verdad es un placer platicar contigo, porque además estas pláticas, valga la redundancia, eh, no son tan complicadas en el sentido de quererlas pasar por algo como que, ay, miren, es complicado, no lo entiendes, por tanto debe ser bueno. Por eso me gusta platicar contigo, porque todo se entiende, todo está claro y ya tenemos esta triada oscura de la personalidad bien identificada, gracias a ti, Álvaro. Pues más de lo mismo, te sigo diciendo que estoy muy agradecido y la verdad que ha sido una charla muy agradable. Espero que no sea la última en 10 años otra vez, a ver si nos vemos más seguido. Y es que también el tema de los países y de los horarios, creo que podría ser un problema, pero ya no lo es, porque por ejemplo en esta ocasión se está grabando y lo pasaremos en el horario de nocturno. Te agradezco mucho, Álvaro, y espero verte más seguido por acá. Claro que sí, seguimos en contacto para todo lo que tú quieras, aquí estoy. Estuvo con nosotros Álvaro de Psicoblogs. Nos vemos a la siguiente. Yo soy César Buenrostro. Hoy recorrimos relatos que desafían la lógica, testimonios que inquietan y sucesos que parecen escapar de toda explicación. Pero también dejamos espacio para la duda, el análisis y la razón, porque no todo misterio es prueba y no toda experiencia es evidencia. En el mundo de lo paranormal, creer sin cuestionar puede ser tan peligroso como negar sin investigar.
Aquí no buscamos convencerte, sino invitarte a pensar, a observar con mente abierta y criterio firme. Esto fue Evidencia X. Hasta el próximo caso, donde la verdad puede estar oculta, distorsionada o simplemente esperando ser comprendida.